toca liberar. Buenas noches, bienvenido a Con Todo Respeto, el programa de análisis político y del acontecer nacional de Canal 44. Y esta noche vamos a discutir muchos temas, muchos asuntos que siguen estando muy calientes a pesar del tiempo de lluvias. Jaime, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, David? Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Gracias por estar con nosotros. Y a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Oye, nada más, dijiste temas nacionales, ¿no? También locales, intraplanetarios, extraplanetarios, universales. ¿Cómo De estás? todos lados, ¿no? Y bueno, también decidir, David, si nos vamos a sumar a los golpistas, ¿no? Hablando del desabasto de medicamentos. Claro, porque mañana Porque si somos participas parte de en la la marcha, conspiración, ¿no? en la protesta, es parte de un complot contra el Estado mexicano. Judeo-masónico, ¿no? Para derrocar a López Obrador. Bueno, pues vamos a comenzar esta noche el programa con el tuit local que tiene que ver con la inseguridad en el país. Aquí lo tiene usted en pantalla y Magdalena MSDM dice: tengo entendido desde la primaria que Tamaulipas, Michoacán, Reynosa, Zacatecas, Valparaíso y los que falten son parte de la República Mexicana. ¿O no, don Obrador? Le tengo una noticia enorme para su mañanera. No están en calma estos estados, estas localidades en el país. Y sí, precisamente porque el presidente López Obrador se ha referido a que el país está en calma, está en paz, hay gobernabilidad, todos están tranquilos, cuando en muchas de estas localidades, municipios y estados del país, pues hemos visto, digamos, masacres y hechos violentos tremendos, ¿no? Tamaulipas, Zacatecas, lo que se dio en Guanajuato, Michoacán. Yo creo que estamos en un momento que todavía no se está explicando bien por qué está sucediendo toda esta violencia. La que hubo previo al proceso electoral, el doble en asesinatos con respecto al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el doble de asesinatos. Y lo interesante es que empiezan los políticos a decirse: oigan, este está vinculado al crimen organizado, este está con el narco. Silvano va a Palacio Nacional a enseñarle al presidente de la República pruebas de la infiltración. Porque sí está chistoso que todo el Pacífico lo ganó Morena, ¿eh? Todo, desde Guerrero hasta Sonora, pasando por las Bajas Californias. A ver, ya hemos comentado que nunca en México, después de un proceso electoral, se había discutido tan abiertamente y se había señalado tan abiertamente cómo influyó la mano del narco en resultados electorales en muchas regiones del país. Porque ahora no se dice que influyó, Jaime, se dice que operó, que no es lo mismo. Operó, y eso es lo que peor operó. todavía. Ajá, que Robó operó, urnas, que operó en casillas, en fin. que operó para los votos, que operó para Así es. candidatos, o sea. Entonces, yo comentaba, al presidente le cuesta mucho hablar del narcotráfico. Es un tema que busca evadir con el tema de las clases medias, con el tema de las medicinas, pero hablar del narco le cuesta trabajo al presidente. No, cuando habla de ellos habla bien. En general habla bien. No le cuesta, habla bien. Después, ojalá tuviera con el narco la misma contundencia que tiene con el PAN. Desafortunada declaración del presidente diciendo que a las 48 horas del proceso electoral que los grupos delincuenciales se habían portado Que bien. se habían portado bien. Esta semana dice, es que espérenme, los homicidios no paran porque los carteles de la droga nacieron en la época neoliberal, ya existía el cártel de Pero Sinaloa, ¿sabe qué? O sea, sí ya creo- existía el cártel de... Y tiene razón, ya existían, pero también hay que decir que estamos en un proceso de degradación que no puede ocultar el presidente con un dedo. O sea, es verdad que en este proceso electoral estamos viendo una operación del crimen organizado que no habíamos visto en ocasiones anteriores, y también estamos viendo a gobernadores y a candidatos hablar abiertamente de eso. O sea, esto de que vaya el gobernador de Michoacán y se pare a Palacio digas un Nacional a decirle: narcopartido. aquí traigo las pruebas. Creo que sí estamos en un momento distinto, y aquí lo que hay que ver es que las estrategias que hemos estado manejando a lo largo de las últimas 2 décadas no se han modificado, y creo que no estamos teniendo el mismo resultado porque estamos haciendo lo mismo, sino que estamos teniendo un resultado peor, porque además López ahora Obrador quiere cambiar, perdón, Ibabel, del modelo de atacar al narco al modelo de la Pax Narca. pues no ¿Por está qué? funcionando. Bueno, Demasiado que tarde, porque ¿no? le gustó. Porque No sé si está demasiado el tarde, país, pero por el discurso, por cómo opera, porque la Guardia Nacional básicamente no se presenta.
desaparece la Guardia Nacional. Pues parece como que lo que Están quiere es... sus cuarteles. Pero Sí. ¿sabes una cosa nada más? O sea, quiero meter un elemento adicional a lo que dije. Sí, estamos haciendo lo mismo, pero peor, porque efectivamente ahora se está replegando el Estado mexicano. Esa podría ser una estrategia que uno diría, bueno, pues vamos a probarla. Pero esto que sucedió de la masacre en Zacatecas, fue en Zacatecas, en donde la idea fue, y esa es la hipótesis oficial, calentar la plaza. Eso fue en Tamaulipas. Perdón, Reynosa, fue en Tamaulipas, Reynosa. en Reynosa. Para dejarle- Calentar la plaza. A ver, es que eso ya es terrorismo. Es guerra. Es No, guerra, pero ese ya es terrorismo. terrorismo. Guerra ya era antes. Esto es terrorismo porque es asusto a la población. Y me cargo a meto víctimas con la inocentes población que nada tienen que para ver, poder conseguir ¿no? mi objetivo. Y eso sí que no lo habíamos Estamos visto. rebasando límites, pero vamos a tener que cambiar de tema. Vamos a un tuit nacional y seguiremos hablando de la inseguridad. Vamos con el tema nacional de Héctor Suárez Gómez. Dice, Florencia Serranía deja la dirección del metro. ¡Ah, chinga! ¿Cuándo fue directora del metro? Ja, ciertamente la Pero directora... tienes que decir como chilango, no se dice chinga. ¡Ah, chinga! Ah, sonorense, ¿no? Esa fue como chihuahuense. Esa fue muy O fifí. argentina. O sea, chinga. tiene que estar así muy bien marcado. Esa Porque fue muy Héctor fifí. Suárez es Refiere chilango. precisamente a que esta funcionaria pública tuvo que finalmente dejar el metro 2 meses después de la tragedia, donde estuvo arropada por la, Después de la la tragedia, jefa de un año gobierno. después de un incendio, un par de años después de no haber conseguido presupuesto para el mantenimiento del metro, Luego después de de no haber estar- tenido un Y es director que de acuérdense mantenimiento. que Luego de estar oculta, sin Pero, dar ¿se acuerdan de la aquella cara de la frase responsabilidad? cuando le trataron de reclamar el incendio en el centro de control Dijo, del "Yo metro? solo soy la Y dijo, directora". yo solamente soy la directora, o sea, como no me encargo de esas cosas, no soy responsable de Bueno, eso. fue sincericidio, ¿no? Sincericidio. Yo del metro no sé, de cualquier otra cosa. Ahora, yo creo que el presidente y su gabinete en general están queriendo cambiar el tema. Sí, Ya, claro. adiós analizar lo que pasó, adiós las investigaciones, porque lo que ha salido de las auditorías es terrible. ¿eh? Bueno, Lo y que ha además salido de las toda la auditorías es información- terrible. No puede salir otra cosa. Y pues. toda la No, bueno, información ya pero lo se que está, el presidente está centralizó. mejor en, ya platiqué con Carlos Slim y va a venir a construir esta parte, pero de lo que pasó, nada. ¿eh? Sí, no. Nada. Y tienes razón, porque además en el gobierno de la Ciudad de México ya se acordó que fuera el gobierno federal el que hablara sobre el tema. Entonces, claro, y como el gobierno federal también tiene otros 25, pues el gobierno de la Ciudad de México ya es así como, bueno, pues ya ese paquete ya no es mío, ¿eh? Pregúntenle a la mañanera. Ya no vengan aquí a Claro. los periodistas conmigo, que soy la jefa de gobierno, a preguntarme si les vamos a dar 6 millones o 60 millones o nada a los me parece a los volvió a su víctimas papel de las de familiares. Un encubrimiento total de la directora desde el primer momento del incidente. Nunca dio la cara, nunca se dejaron que se le presentó. preguntara. Fue una especie de protección, de impunidad, que yo creo que no tiene que quedar así. Dejar el metro no es suficiente. Las investigaciones tienen que ir con la Pero que era ¿por la qué tanta- directora, A ver, pero, o sea, con a mí lo la que- a la que le dieron los reportes, hay declaraciones de trabajadores de mantenimiento del metro que le decían, oye, hay un vencimiento aquí evidente en la vía que no se atendió. Y también creo que en ese mismo sentido sale el presidente a proteger a la jefa Claro, de y gobierno. acuérdense la declaración desafortunadísima de Sheinbaum, que dice que este tema lo acordó con el presidente, la Sí. vocería, la comunicación y por supuesto encubriendo a la directora y ella misma eludiendo su responsabilidad política. Volvió a Nadie ser está regente, diciendo... volvió a ser regente. Exacto, es No regente de la jefa Ciudad de de México. gobierno, regente de la Ciudad. Que ese fue un tuit que Pero en que términos estaba de muy bueno. pragmatismo, pues bueno, ya sacaron el fusible. Ya. O Pero sea, ¿quién es era así Flor? como, O sea, bueno, pues nada, ¿por qué bueno, vamos a tanta quemar este protección? fusible para que Y ya no Abel, nos estén tú que molestando. tú que conoces de la política chilanga, ¿por qué tanta protección a Florencia Porque Serranía? es muy cercana a Andrés Manuel López Obrador y Es estuvo una dirigiendo cuota de- también el metro desde que López Obrador Ahí está. fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muy bien, oigan, pues vamos a Clarísimo. ver Ahí está. los resultados del sondeo. Vamos adelante con el sondeo de la semana pasada. AMLO señalará las fake news en las mañaneras. Defensa de la verdad. Sí, o sea, como Defensa. si en realidad señalando eso es una defensa de la verdad o es una persecución pública de los medios. Lo que está interesante es que hay un 39% que dijo que es defensa de la verdad. Yo creo que en cualquier momento López Obrador va a ser el Ministerio de la Verdad. Claro. Va a ser su sueño, La ¿no? comisión Decir, el gobierno máxima. es el único, la ley. El gobierno es el único que puede decir la verdad. Claro. El resto Bueno, son es que conspiraciones. Más del doble.
Y bueno, más del 61%. doble cree que es persecución a los medios, pero está muy interesante que el 40% diga esto. 4 de a mí cada me 10 preocupa de los que muchísimo. respondieron al sondeo crean que realmente, bueno, tiene que ver con los muy adeptos y seguidores del presidente creen que tiene la verdad. La presidencia. Digo, Sí. Pero es más, ¿sabes qué? Creo que además es algo que trasciende al país. Me llamó muchísimo la atención, así como me llama ahorita este resultado, en un seminario sobre libertad de prensa internacional con gente de Pakistán, de Ucrania, de Armenia, etcétera. Todos buscaban, al hablar de la libertad de prensa, proteger al público de las fake news. Y era como más importante poner licencias al periodista para que cuando hiciera algo mal le quitaras puntos, ¿no? al periodista. Y me sorprendía mucho que hubiera esta preocupación por protegernos de las fake news en lugar de proteger la libertad de expresión. O sea que el presidente está a la vanguardia. Qué cosa, ¿no? La única diferencia es que los regímenes que han ganado a través de grandes maquinarias de fake news son gobiernos. Trump, Boris Johnson en Reino Unido son grandes generadores de fake news. Sí. Es raro que tenga tanta potencia el fake news desde la sociedad. No, siempre se articula. Está descentralizada la estructura. Bolsonaro fue otro que ganó a través de fake news y de WhatsApp. Erdogan, los autoritarios, los populistas fuertes. Por eso es muy peligroso que se piense que los fake news y que esto es información distorsionada que surge de grupos conspiracionistas y que el antídoto es del gobierno. Claro, es ridículo, francamente. A ver, me parece que es otro distractor como los que siempre está fabricando y inventando el presidente. ¿Los has contado, Jaime? En la mañanera. Los distractores, tienes ya que encontrarlos porque son los distractores. Sí, los distractores. Son muchos distractores, pero son avisos, Jaime. Sí. O sea, esto de decir, a ver, yo soy el que voy a decir la verdad, son avisos. Yo soy el que califica a la oposición de golpista, son avisos. Son avisos de hasta dónde va un gobierno. Yo no le quitaría peso a ese tipo de declaraciones. Claro, yo creo que hay una narrativa en construcción, no a la que se refieren los moneros, sino la de Presidencia de la República, que está construyendo las condiciones para ir llevando al país a una situación mucho más de acoso a la libertad de prensa, a los periodistas y demás. Bueno, va de la mano, es que perdón, David, con lo que dijo otra vez de las clases medias, que por mal informadas tuvieron que cooperar para el golpe de Pinochet. Pinochet, hazme el favor. Peor. Oigan, pues vamos a tener que ir a un corte. Estamos con todo respeto, no le cambien. Volvemos. De un año del halconazo, cuando policías ministeriales privaron de su libertad a los jóvenes que se aprestaban a realizar una manifestación en torno a la calle 14 a fin de que se liberara a detenidos por la manifestación de un día anterior, cuando se quemaron algunas unidades policíacas, el proceso llega a su fin, aunque con sentimiento de impunidad. Y es que 2 mandos y 2 policías decidieron declararse culpables, recibir una pena menor conmutable, emitir una disculpa pública y pagar 293,000 pesos por concepto de reparación de daño para solo una parte de los afectados. La investigación estatal quedó convertida en una simulación, donde lo hecho por decenas de policías ministeriales se concentró solo en unos pocos. Se deslindó en automático a los superiores de estos, quienes evidentemente dieron la orden, y se castigó a los que solo recibían órdenes. Denunciarán ante la Fiscalía General de la República, pero el caso amenaza con convertirse en un capítulo más de la impunidad en Jalisco. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, pues sí, dejó un muy mal sabor de boca esta investigación que hizo la Fiscalía Anticorrupción sobre el comportamiento de estos agentes de la Fiscalía, que el 5 de junio, un día después de esta marcha que degeneró en violencia ahí en Palacio de Gobierno, donde hubo agresiones a policías, donde hubo detenciones ilegales, iban a protestar justamente por eso. Y bueno, se vinieron todas estas detenciones ilegales que luego fueron denunciadas y que hoy terminan, Ibabel, con el juicio a solamente 4 elementos de la Fiscalía, cuando hay un cálculo que por lo menos participaron 100 deteniendo a jóvenes, y a los que se les acusa solamente de abuso de autoridad, ni siquiera de desaparición forzada. Entonces hay este mal sabor de boca que queda como un eslabón más en esta cadena de impunidad y de simulación que hay, sobre todo cuando se trata de investigar
a elementos policiales. Y además me parece que queda un mal sabor de boca por todos los flancos. O sea, no creo que si nosotros vemos temas como estos de largo plazo, o sea, imagínate quién va a querer ser un agente de policía si cuando recibes órdenes eres tú el que termina pagando y aparte con lo que tienes. Eso por un lado. O sea, los policías me parece que no quedan satisfechos, ellos terminan pagando el pato. La responsabilidad política, o sea, la parte de la oposición ya no ve satisfechas sus demandas para que quienes están gobernando puedan asumir la responsabilidad política de esto, que no es la responsabilidad penal ni la responsabilidad concreta por esos desaparecidos o por esos golpeados, sino es la responsabilidad política del gobernador directamente por esto. O sea, ¿cómo es posible que sean los policías los que tengan que salir a dar disculpas? Y por otro lado, y más bien mucho más importante, pues los jóvenes y la gente que quiere protestar en la calle y que dice, bueno, pues entonces, o sea, si vamos a ejercer nuestra libertad de protesta, de manifestación, de libertad de expresión y nos topamos con el Estado, pues no va a pasar nada nunca, sí. O sea, ni de un lado ni del otro, o sea, porque además allí, o sea, los policías también fueron agredidos. Sí, a ver, yo creo que realmente no sabemos qué pasó ese día, todavía, más allá de los hechos de la desaparición y no sabemos por qué. La respuesta de parte del gobernador en ese momento y del fiscal es, nos intervinieron la fiscalía. Fue el crimen organizado el que dio la orden para desaparecer a estos muchachos. Eso sugirieron. Eso fue lo que dijeron, no sugirieron, fue lo que dijeron. Esto pasó. Eso incluso que pudo estar cerca una Ayotzinapa en Jalisco. Pero eso más bien, sí, exacto, de acuerdo, entre el 4 y el 5 de junio, de acuerdo. El asunto ahí es, ¿por qué el crimen organizado quería desaparecer a estos chavos? También se dijo de los sótanos del poder, también fue parte de... Los sótanos, ¿te acuerdas que fue el 4? Fue lo que sucedió con la manifestación previa. En la noche el gobernador habló de los sótanos del poder y el día siguiente fue cuando ocurrió esta manifestación, el viernes 5 de junio. Ahora, lo que digo es, ¿por qué el crimen quiere hacer eso? Yo todavía no encuentro una explicación de la fiscalía adecuada con relación a este tema. Yo no entiendo por qué el crimen se va a meter. A ver, el crimen puede generar muchas cosas, terror y muchas cosas, pero aquí no veo ningún incentivo y ningún objetivo para levantar chavos. Ninguna ganancia. ¿Había alguna orden de parte de autoridades de la fiscalía para revisar los celulares de estos muchachos, para revisar los celulares de los manifestantes y obtener cierta información? ¿Existía o no existía? Es decir, son cosas que no entendemos. Que no salen y fue un error también que la Fiscalía Anticorrupción tomara este tema hasta por conflicto orgánico y de interés. O sea, el fiscal anticorrupción, por más independiente que sea, el fiscal anticorrupción orgánicamente depende de la Fiscalía del Estado. Ese es un tema que tuvo que haber agarrado la Fiscalía General de la República, a traerlo. Ahí también hay una serie de contradicciones terribles. Claro, la Fiscalía especializada en temas de anticorrupción efectivamente es autónoma, pero depende orgánicamente de la Fiscalía, de modo que estaba investigando a su jefe de alguna manera. Y el problema de una declaración tan fuerte como la que hizo el gobernador en ese momento, primero que habían sido los sótanos del poder de la Ciudad de México y después que había sido un infiltramiento del crimen organizado. El crimen organizado. Esa parte, me parece que haber dicho eso, independientemente de que no sepamos a ciencia cierta qué sucedió, pero que se haya dicho eso, supondría una mínima responsabilidad política del fiscal general del Estado que tendría que llevarlo a renunciar. Como en su momento se dijo, el fiscal... Pero tendría que haber aceptado la renuncia, porque si al titular de la Fiscalía no le responden sus mandos y obedecen al crimen organizado, no tiene nada que hacer ahí. ¿Y si pasó otra cosa, David? ¿Y si no es esa la versión real? Bueno, independientemente de eso, esa es la versión pública. Quizás no sea la verdad. Que declaró el gobernador. Por eso, es la versión pública. No quiero decir la verdad, es la versión pública que dio el gobernador. Si el gobernador reconoce que su fiscal está infiltrado y que no manda en la fiscalía, tendría que irse. La versión pública de esos temas los determina un tribunal y el problema es que ni siquiera vamos a llegar a eso. Aquí el tema es que no hay salida, porque ahora que termina este caso con la indemnización a 16 jóvenes y pues prácticamente el pago del daño con este dinero que dan los 4 policías que aceptan los cargos de abuso de autoridad, hay quien dice, bueno, nos vamos a ir a la Fiscalía General de la República que sigue investigando. El tema es que la Fiscalía General de la República, desde un principio, aceptó que iba a investigar los casos y como a los 8 meses que les preguntaron cómo iba, la Fiscalía General dijo, no, nosotros no estamos investigando. No, es que no agarraron ese tema en específico, lo que investiga la Fiscalía es el caso Giovanni. La Fiscalía General de la República... Por eso, el caso Giovanni en específico, que fue lo que detona todo. Hubo un momento en que el fiscal estatal aceptó que había llevado el expediente a la Fiscalía General de la República del caso de los chavos detenidos. Y luego la Fiscalía General de la República, sin decir
Agua va, dice, no, yo ya no estoy investigando eso. Yo ya no estoy investigando eso. Entonces, hay impunidad local y hay impunidad nacional. O sea, pero en este caso, híjole, siento que estamos metidos así en un agujero porque, o sea, al final de cuentas lo que estamos viendo, que es la impunidad de siempre, pero vamos a ponerle otro nombre, estamos viendo cómo nuestras instituciones no funcionan, porque después de un caso así, que siempre va a suceder algo así, o sea, siempre va a haber un policía que haga algo contra un chavo porque no trae el cubrebocas o lo que fuera. Siempre va a haber un policía que se pase, ¿no? Pero tenemos que hacer que las instituciones funcionen para que haya consecuencias y para que saquemos lecciones de eso, que los policías saquen lecciones de eso y que digan, a ver, entonces ya no nos podemos portar así, que los jóvenes saquen lecciones de eso, que el gobernador saque lecciones de eso y que todos, pero no, simplemente es como, aquí, ¿sabes qué? Todo el mundo se pasa la raya y no tenemos consecuencias institucionales porque nuestras instituciones, todas las que ustedes mencionaron, no funcionaron, no funcionó ninguna, ni la policía municipal no funcionó, la responsabilidad política del gobierno del estado no funcionó, la fiscalía no funcionó, la fiscalía anticorrupción, no funcionaron los policías estatales, ¿qué? O sea, no hubo ni un solo elemento, con todo y que vamos a reconocer que es la primera vez que vemos que hay unos policías que les... haber acabado en tragedia aquello, porque habiendo levantado el número de chavos que detuvieron ilegalmente, si se les hubiera pasado la mano, hubieran golpeado de más a un chavo, lo hubieran matado accidentalmente incluso porque hubieran intentado fugarse o cualquier cosa, habría eso escalado a un nivel que le hubiera costado la chamba al gobernador del estado, ¿no? Ese día yo creo que fue el peor para el sexenio de Alfaro. El sábado 5 de junio. Yo no tengo la menor duda. Ha sido el peor momento de la administración. Y yo tampoco tengo la menor duda que el día anterior Morena operó para la manifestación. Eso no tengo la menor duda. Yo no le llamaría sótanos del poder. Yo también estoy convencido y hasta lo escribí porque hubo operación política, por supuesto que la hubo. Las manifestaciones en Guadalajara nunca habían tenido eso. No, estuvo muy operado. Había agitadores, para venir infiltrados, por supuesto. Era parte de un... Sí querían descarrilar al Faro con eso. Totalmente. Solo déjenme decir una cosa. La oposición, los malos, los conspiradores y todos tienen derecho de protestar. Sí. No, el problema es la manera de incitar. No saltándose la ley ni incitando ni desestabilizando. Lo que pasa es que estaban incitando a la violencia, estaban infiltrando. Claro, no estaban... Porque esto de decir, son priistas, son de Morena, entonces no vale. No, sí vale también. ¿Quemar a un policía? No, eso no. ¿Intentar quemar a un policía? Es que esas cosas nunca se lo hemos visto. Pero esa es lo que se tiene que castigar. No decir, es de Morena, sino se tiene que castigar que un policía fue afectado. Pero de que hubo una operación para que esto pasara. Entonces falló ahí la inteligencia del Estado, porque si no protegieron el palacio. ¿A quién te refieres? Pues algo que hayan vigilado esa marcha si sabían que había infiltrados. A ver, yo no estoy seguro que haya pasado eso. Lo que sí es que hay todo un caso, yo creo que es el momento de mayor tensión entre la relación del gobierno federal y el gobierno estatal, del presidente y del gobernador. El gobernador luego le dio un expediente que decía, presidente, aquí te dejo donde te documento quién intervino en aquella marcha, y luego ese mismo papel salió en una rueda de prensa mañanera donde el presidente dice, esos papeles que me dio no tuvieron ninguna validez, o sea, eso tuvo repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está, es un caso que definitivamente queda ahí como decías, Enrique, no se sabe lo que sucedió. Yo creo que las preguntas más obvias no están respondidas. Las más obvias. ¿Por qué? ¿A través de quién operaron? ¿Quién era el vínculo entre el crimen? Dando por supuesto esta versión, ¿quién era el vínculo entre el crimen organizado y la fiscalía? Si solamente se les está poniendo una multa por abuso de autoridad, no hay nada que esté resuelto de este caso. Yo quisiera seguir discutiendo esto porque no estoy de acuerdo con Enrique. Pienso que esas no son las preguntas, pero ya vamos a otro tema, ¿verdad? Vamos a otro tema. Desde luego, ese tema va a volver a surgir porque hay quien quiere llevarlo nuevamente a la Fiscalía General de la República. Vamos a estar, desde luego, pendientes. Vamos ahora a un tuit que tiene que ver con la declaración esta que le dio la vuelta no solamente al país, sino al mundo, el hecho de que Gatell dijera que los reclamos por la falta de medicinas oncológicas son de una corriente que quiere incluso dar un golpe de Estado. ¡Qué cosa! No, pero básicamente el tuit lo que dice, ¿es mentira o no el desabasto? En el programa dijiste, en el programa al que te refieres, Jaime, que era mentira.
en la mañanera de hoy estás diciendo que están haciendo lo posible por conseguirlo. Necesariamente una de las dos es mentira. ¿Con cuál nos quedamos, Gatell? Efectivamente, bueno, el tuit habla del tema, ¿no? De la contradicción. Y cómo Gatell ayer dice que es un golpe de Estado. Hoy que el presidente matiza, sale Gatell a decir, me malinterpretaron. A ver, lo dijo claramente en el programa, yo lo vi todito. Sí, yo también lo lo vi. aguanté. Claro que lo dijo, por supuesto. Dijo, es mentira el desabasto de medicamentos de cáncer. Eso no es cierto. Y lo peor es que 3 días antes, olvídate de la mañanera de hoy, 3 días antes el presidente había dicho que en una semana iban a regularizar. O sea, verdaderamente Gatell, qué forma de caer. Yo no... Alguien que, ¿sabes qué? que empezó Estaba tan bien. envalentonado con el fisgón. Sí, eran cuates. Y dijo, ¿no? es una intentona golpista, es mentira, son una veintena de revoltosos. Que el dinero público pague estas cosas. Oye, de verdad. ¿qué manera Eso tan- no es, Oye, pero no ¿sabes es qué digno de me televisión llama mucho pública. la atención? Que además, o sea, López-Gatell fue, digamos, como el que peor lo dijo, el que peor Porque dijo frase golpismo. utilizó, porque además utilizó dijo que los padres de los niños con cáncer y los niños con cáncer eran utilizados para hacer un golpe de Estado, lo cual es francamente No hay ridículo, locura. absurdo, No y hay por dónde solamente agarrarlo. un canalla puede decir eso. Es una locura. Es una locura. Pero ella es el que lo peor lo dijo. Pero lo que quiero decirles es que a mí lo que me preocupa es que en realidad es todo un entorno con esa Totalmente. idea. O sea, podemos ver el artículo de Gibran que se llama La Gesta Patriótica, también es sobre eso. Bueno, es que no, lo que pasa es que el presidente está consiguiendo las medicinas por otro lado y también lo está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Y luego ves lo que hicieron los moneros, y los moneros es claro, no es que tengan intención de hacer un golpe de Estado, es que ya dieron el golpe de Ya Estado. están, no nos hemos dado cuenta. Y Ya luego están en la ves los sonada. tweets de, por ejemplo, se me va a olvidar el nombre, el que filma, Epigmenio Ibarra, perdón, se me había olvidado, gracias, Jaime. Y lo que dice es, bueno, pero es que tiene toda la razón. Y luego Fernández Noroña también Bueno, dice, pero estás hablando tiene de pura toda gente la insensata, razón. por favor. Ahí está, una declaración totalmente desafortunada, la del subsecretario de Salud, que seguramente extraña las ruedas de prensa vespertinas y quiso llamar otra vez los reflectores. Una pena porque fue en el programa en el que se despedía a un gran monero como Antonio Helguera, en este programa al que llevaron a Gatell, y pues fea despedida la de Helguera. Oye, solo quiero decir una cosa rapidísimo. Si existe, o sea, si hay partidos que se suben y que buscan sacar raja política y todo, eso es normal. O sea, seguro hay unos panistas que van y quieren, sí, vamos a hacer No, pero más son ruido, más claro. hombres Pero eso no internacionales. tiene nada que ver con que el problema sea inexistente y que hay un grupo de niños que no están recibiendo los oncológicos. Así es. Bueno, ese tema también seguramente lo volveremos a tocar. Por lo pronto, con todo respeto, nos vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que se convertirá en una especie del censor de la verdad. De que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Y aquí vamos a dar a conocer. Anuncia que no será una campaña desigual y los medios de comunicación podrán acudir a la mañanera y agotar su derecho de réplica. La pregunta es, ¿aceptarán el reto o se involucrarán en esa práctica? ¿Es realmente atribución de un presidente de la República convertirse en un censor de la verdad? Hay quienes ven en esta acción una trampa y convertirse en una especie de hoguera para los medios de comunicación, encendiendo el encono y la violencia de sus fieles seguidores contra los periodistas, que por cierto ya suman 19 asesinados durante su gobierno. Pues ahí tiene usted al presidente de la República, al jefe de Estado, al jefe de gobierno, haciendo un linchamiento público en el quién es quién de las mentiras semanales, señalando con nombre y apellido a mexicanos de toda índole, de todos los sectores, porque a él se le antoja decir quién es mentiroso en este país y quién no. Me parece lamentable, pero sobre todo peligrosísimo, cómo se conduce un presidente en un tema tan delicado como es la reputación, el prestigio, la integridad de los mexicanos que son nombrados en las mañaneras. ¿Cómo la ven? Una amenaza total a la libertad de expresión y
un prejuicio clarísimo del presidente de que los medios mienten, de que los medios que tienen la obligación de verificar la información, de probarla, de acreditarla, no lo hacen. Eso es lo que hay detrás de ese anuncio y eso es lo grave. Dice, aquí vamos a ver las fake news de cada semana y pone a los medios pues de más prestigio que hay en el país. Entonces, y a todos, ¿no? Creo medios, que periodistas. lo preocupante es esa idea que tiene, que los medios mienten, que los medios lo atacan y que siempre está a la defensiva. Oye, sí, y bueno, y en algunos, y por supuesto que hay mala información, información incompleta, a veces incluso también hay que decirlo, tergiversación o mentiras e información de mala fe. Claro, todo eso, pero para contrarrestar eso hay un ecosistema de medios, no es que tengamos un solo medio que nos está diciendo algo. Y no solamente eso, sino que además para contrarrestar eso lo que necesitamos es más información, no un juzgador. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de las medicinas, es que hay desabasto de medicinas, el presidente nos dice que no. Y entonces todos los medios que están diciendo esto, pues entonces los va a poner ahí en la lista de fake news. Y nunca nos explica y nos dice, aquí están los datos, porque además este es el gobierno menos transparente que hemos tenido, y no podemos tener acceso a los datos que tiene el gobierno sobre el abasto de medicinas. Lo único a lo que tenemos acceso es a sus promesas. Y sus promesas consisten en, esto es mentira porque la próxima semana ya va a haber todo, hombre. ¿Eso qué? O los otros datos que nunca sabemos cuáles son los otros datos. Nunca sabemos cuáles son los otros datos. Claro, no solo no lo revela, sino que él es su misma fuente. No es una. Yo veo aquí distintos temas. De entrada, López Obrador ha tenido una actitud en general contra todo aquel que legítimamente lo critica, una actitud de destruir. Sí. O sea, López Obrador huele y dice, a ver, los partidos de oposición ya valen más, ya nadie cree en ellos, ya nadie los sigue, ¿no? Tal y tal tampoco. Pero los medios de comunicación sí me pueden atacar con legitimidad, entonces voy contra ellos. Oye, que las organizaciones de este tipo de sociedad civil, fifís, voy contra ellas. Porque lo que busca es decir, nadie que esté entre usted y yo puede llevar el mensaje, puede llevar el mensaje de forma adecuada. Todos están corrompidos. Todos son marionetas de las oligarquías. Al final los mueven y dicen exactamente lo que tienen que publicar. Y eso se vincula con algo que existe, que es que la mayoría de los medios de comunicación, y de acuerdo a todas las encuestas que se han hecho, están mal valorados. Están mal valorados por la ciudadanía, los medios de comunicación. Tal vez por esta idea y este discurso que ha habido de tergiversan, cambian, dicen mentiras. Son chayoteros. Entonces, son corruptos y chayoteros. Podemos llegar, y esto sucede en muchos países, en donde realmente pues todo lo que quiera hacer contrapeso al presidente desde el punto de vista social termine por ser ineficiente, termine por ser ineficaz, porque la gente compre ciegamente lo que dice el gobierno y sus Pero además, ese es el embate, que es la cápsula del tema de ahorita, contra, digamos, actores, agentes sociales, periodistas, medios, organizaciones, intelectuales. Médicos. Pero al interior del Estado, el embate a los contrapesos a la presidencia es igualmente brutal. Sí. Es decir, tiene dos grandes frentes o flancos abiertos. Uno externo hacia la sociedad, que son todos esos que ya mencionamos, pero hacia adentro, contra la Corte, contra la Cámara, contra el INE, contra el INAI. Es decir, cualquiera que contrapese o sea intermedio, el absolutismo. O sea, sí es una concentración de poder en su figura, en su persona, muy peligrosa, porque al final él va a ser la fuente misma de toda la información, ¿no? Y Babel, decías, lo que necesitamos es más información, ¿no? A ver, necesitamos mejores interpretaciones también de la información, porque no sé si más información, porque información hay un friego de todo. O sea, lo que quieras llegar existe. Lo que termina pasando es que los mexicanos nos estamos dividiendo tanto y nos estamos polarizando tanto que cada quien cree al medio que lee. Entonces tal vez alguien que está con López Obrador dice, la jornada es la Biblia. Es la Biblia, dice toda la verdad. Y ya no tiene el pensamiento crítico de contrastarlo con no sé, ojalá Universal. Así, porque con la oferta de medios serían más los medios críticos independientes o no oficialistas. El problema es que la mayoría de la gente en este país no se informa a través de los medios, sino de la tele o de las mañaneras. David, pero la tele es oficialista en México. Por eso, claro, es oficialista desde siempre. Es terrible, por eso no hay suficiente... Menos esta no es oficialista, pero el resto sí son. Este es un medio público ciertamente independiente, pero hasta el medio público, que es el Canal 22, que debería de ser medianamente razonable, tiene uno de los programas más oficialistas. Ahí salió lo de Gatell, de lo que hablábamos en el corte pasado. En el corte pasado,
era el 22, que se está tomando no como un canal del Estado abierto, sino como un canal del Estado para hacer propaganda. Es Eso que es lo no de se está considerando como un medio público, sino como un medio del gobierno, que no es lo mismo. O sea, en un Peña, medio público todas las voces tienen cabida, y también las de la oposición, y también los que están en contra, y también el gobierno. Ni Peña ni Calderón se atrevieron a meterse en el canal 11 como está metiendo López en el Obrador. canal A ver, no, ni de lejos, yo me acuerdo que, respetuosísimos, pero me claro. acuerdo que estaba la mesa de Lorenzo Meyer, que le pegaba a Calderón día y noche, y a Peña día En y primer noche. plano, en primer plano. la de La de por Lorenzo supuesto. Meyer, María Amparo Casara, ahí salieron todas las corrupciones de Peña. Aguayo. No se fueron nunca del 11. Y aquí ahora les ya condicionan es su todos pago. los propagandistas del gobierno con su Sí. plaza en la O sea, tele pública. Ackerman, Gibran, Los moneros. los moneros. No. Es una degradación de la televisión pública. En lugar de verse hacia la BBC, se volvieron en una especie de jornada televisada horrorosa, sesgada, oficialista. El uso Con del el medio, dinero de los contribuyentes. el uso del medio público como instrumento de propaganda total, ¿no? Bueno, es que todo es propaganda ahora, o sea, realmente no, es que justamente no tenemos información, tenemos propaganda. Yo creo que sí tenemos Necesitamos mejor información y mejor interpretación de esa información para que no sea utilizada ni desde los medios, ni desde un grupo político, ni desde unos conservadores de Pero para derecha, eso ni necesitas desde dinero. el gobierno Para eso necesitas como dinero. propaganda. Y si no, el para gobierno eso te da necesitas dinero, educación. dicta tu línea editorial. Necesitas y la gente no educación. quiere pagar suscripciones a medios de comunicación. Entonces, como está el estado de los medios, es A ver, pero cañón. aquí cañón. también lo peligroso es que el presidente está tratando de alterar un proceso que debe estar solo en el tema de las audiencias. Los medios deben de ganarse la credibilidad de sus audiencias con el trabajo que hacen. Claro. El medio que acredita, que trata de ser pues lo más veraz, lo más cercano a los temas que le preocupan a sus audiencias, pues tiene un premio con la fidelidad de esas audiencias. Así es. Vamos Y el a- presidente quiere alterar esa relación. Así es. Bueno, seguiremos conversando este tema importantísimo para el futuro del país, pero por ahora vamos a ver esta imagen para ponerle nombre. Póngale nombre. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está la imagen del presidente con todos los gobernadores de Morena, de su partido. Me clavé durísimo en la ¿Qué imagen de dirías, arriba, Isabel? creo que era un cuadro del doctor Atl, en lugar de estar viendo lo de abajo. Pero yo le pondría de nombre Blancanieves y sus 11 enanitos. Ah, muy buena. Muy buena. Hay que decirle, son los gobernadores de Morena, electos. Son las y los gobernadores que Sí, ganaron. les. Qué bonita familia le pondría yo, porque el presidente invita, antes que a ningún otro, a los 11 gobernadores de Morena. Claro. O sea, Son los un suyos, criterio ¿no? totalmente faccioso, Pero normal, ¿no? Bueno, A ver, pues yo eso cuando tampoco yo me acuerdo de está- otros a mí eso presidentes tampoco me parece invitaban mal. a todos, a todos los que ganaban. Menos a Silvano. A Silvano ese no lo voy a invitar. Ni lo Está va a recibir. clarísimo, ni lo va a ¿Qué recibir. nombre le pones? Enrique? Ganamos un friego. Yo le pondría el fin de la CONAGO. Con esto queda claro que Ay, va a pero ser qué la sofisticado. La CONAGO había muerto desde... Oigan, pero Ahora de sí se todos esos oficializamos. 11, o sea, ¿cuál Bueno. sienten que es un gobernador relevante? Nomás así. Laida, sin duda. ¿Cómo se llama? Laida Sansores de Campeche, no, hombre. O sea, ¿hay alguno que no va a decir sí, señor presidente, las horas que no, ustedes todos quieran son que de sean? No, de aquí, Son de todos. Morena. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que ir a corte. Regresamos. Estamos con todo respeto. El escándalo de Morena esta semana acusa a Aureoles que el narco metió las manos por el partido. La tercera es la vencida. Alfaro y el gobernador de Guanajuato buscan convencer a López Obrador sobre el zapotillo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Vamos a iniciar con este último tema, la reunión que primero tuvieron hace unas semanas el gobernador de Jalisco y el gobernador de Guanajuato para recordar aquel acuerdo que tenían de cómo se van a repartir las aguas del Río Verde e insistir en que se termine la construcción de la presa El Zapotillo. Insistieron en pedirle una reunión urgente al presidente.
Enrique Alfaro la logró ya ayer, está pendiente la del gobernador de Guanajuato, y hay la promesa de que el próximo martes van a platicar ya para afinar qué va a pasar con el tema del abasto de agua para el área metropolitana. Se van a instalar mesas, ¿no? De Guadalajara, que van a instalar mesas, David. Pues efectivamente, creo que el gobernador y los dos gobernadores están aprovechando que hay, digamos, una tregua postelectoral, donde finalmente hay una distensión clara entre Alfaro y López Obrador. Ya que hay condición de meses desde enero. 5, y 6. creo que hay condiciones para retomar la colaboración, y aprovecha Alfaro para, yo creo, impedirle al gobernador, además del tema de la seguridad, pues que le ayude a, uno, con dinero, apoyar a la terminación de la obra, y dos, pues crear condiciones favorables para poder, digamos, utilizarla. Y creo que el presidente lo que le ofreció por la declaración, por el video del gobernador, que es muy escueto, simplemente le dijo, órale, hay que sentarnos a trabajar, los equipos técnicos que se vayan a una mesa y veamos cuáles son las alternativas, pero no le dio un portazo. Es decir, lo importante es que no le dijo que no. Una comisión, esa bonita comisión. ¿Sabes qué? Vamos a resolver esto. Tengo una idea. Vamos a hacer una comisión. Pero a ver, le estamos dando vueltas. Yo advierto una postura medio ambigua del presidente. Sí. Oye, pero se me hace que hoy... No. A ver, va a Guanajuato y le dice a Guanajuato, les vamos a traer agua. Va a las comunidades, aquí no vamos a inundar. Exacto. Viene a Jalisco, les vamos a traer agua. A ver, está clarísimo, el presidente no va a tener el costo político de inundar las comunidades. Sí. No lo va a aceptar. Les Yo va a decir, también oigan, creo. hagan la presa a 60 metros, que es lo que piden las comunidades. Es imposible. No, la presa a 60 metros es a ver, inviable. ya Es está, inviable. a ver, no, Está ya a 80. está, ya está 80, pero puedes inúndenla a hacer 60. tal cual. Pon Inúndenla agua a hasta 60 metros. Es imposible eso, no es viable. No hay agua para Guanajuato. No, y aparte así. hay que hacer diques no te da, que valen no te da el 4,000 trasvase, millones de pesos. no te da el trasvase para Guanajuato. O sea, la realidad es que este proyecto, otro sexenio, va a dormir el sueño de los justos. Estoy de acuerdo con Enrique, porque siento que no hay elementos que pueda tener el gobernador para, o sea, no se trata de ir a pedirle porque ahora ya nos llevamos bien, es cuáles son las herramientas con las que yo cuento para presionar, negociar o buscarle. Y los tribunales, perdón, Ibabel, los tribunales. O sea, hay amparos con relación a esto. Tienes que hacer un nuevo acuerdo, ir al Congreso y después de eso empezar a liberar todo. Yo este proyecto no lo veo este sexenio. Y el No lo costo veo. político para el presidente no yo tiene también. por qué pagarlo. No, o sea, ¿para qué? este proyecto de agua es un proyecto que, o sea, tiene un altísimo costo político también para el gobernador, ¿eh? O sea, el gobernador se le está... Ya lo asumió de alguna manera, porque ya se desdijo, ya lo pagó. como le pasó a Aristóteles. Aristóteles también se desdijo. A ver, Se el contradijo presidente- abiertamente, entonces ya está El presidente dispuesto. deja una rendijita y cuando dice, es mucho dinero ya invertido, no lo podemos desperdiciar, pero va a querer, aunque la cortina ya está a 80, que solamente se inunda a 60 metros, que se pongan unos diques que protejan a las comunidades, que también valen como 4,000 millones de pesos, y que eso los tendría que pagar los estados. Sí, hasta que tengamos una tragedia, Jaime. Porque Es un riesgo enorme. el estudio de UNOPS, que por lo que te dicen... Es un riesgo enorme. UNOPS tenía algunas cosas, pero decía, incluso a 80 metros se pueden inundar ¿Sabes las qué? Así de- Yo ya así tengo de la complejo el solución. tema de- Yo ya tengo del la Zapotillo. solución. Guadalajara se puede volver a fundar. Una vez más, en Temaca. otro lugar. Nos quedamos con la propuesta de Ibabel para cambiar de tema. Nos vamos ahora a otro que llamó muchísimo la atención. Cómo un gobernador va y revela que en su estado el narco fue el que ganó la elección, y hoy va a Palacio Nacional con sus papelitos, sus pruebas, a tocarle la puerta al presidente, que por cierto, El último lo mohicano batió. del Ahí de hecho está viendo usted, lo más que hicieron por Aureoles fue sacarle ese banquito verde. Ibabel. ¿Y si se lo sacaron ellos Yo o creo él que dio se la lo llevó, especie? fíjate. No, yo creo que se lo pidió Yo sospecho. al del No, sí, Casado, al sí, bolero. lo sacaron de No, Palacio. sí. Sí, los No sacaron. ¿Ah, sí? menosprecien la capacidad comercial de los comerciantes del centro. Bueno, o sea, ese- se los ese- rento en 20 pesos. Ese banquito puede ser después, ¿no? Puede ser Un símbolo popular. político. Sí, como de Un símbolo resistencia, de- ¿no? de- Exacto. Exacto. Este gobernador de Michoacán, de paciencia al presidente. este gobernador de Michoacán dijo que Morena es un narcopartido. A ver, yo creo que hay distintos temas que tiene que explicar Morena y que tiene que investigar la Fiscalía. Es cierto que hay algunos estados que estaban cerrados en las encuestas y que de pronto llegó el día de la elección y coliza, votaciones altísimas. Yo creo que sí necesitamos una investigación independiente con relación a este tema, en particular en todos los estados del Pacífico. Más allá de eso, que no sé si vaya a ocurrir porque esas cosas en las fiscalías no prosperan, lo cierto es que este gobernador, Aureoles, Marco Aurelio. va a salir con muchos problemas. Silvano Aureoles. Silvano Aureoles, y va a ser perseguido
por la justicia local de Michoacán y probablemente por la federal, por los señalamientos que hizo. A ver, le Y quedan es 100 días en Michoacán. Es una tristeza que el último gobernador del PRD sea Bueno, yo no sé personaje. qué tanta tristeza de la gente eso, que es el último gobernador del PRD, pero si lo que señala es cierto, es gravísimo. Porque a veces nos vamos con todo el debate político, pero puede haber algo ahí. Y yo insisto, Y lo que vimos esta campaña estuvo muy extraña. en que no necesitas ser inocente para poder estar apuntando a algo que sea real. O sea, esto Si no quiere después decir fue que está corrupto, mal. O sea, no importa que sea uno de los gobernadores peor evaluados. No, claro que no. O sea, no claro. tiene que ver con que estemos defendiendo a No, me Silvano refiero a Aureoles la porque él sea revancha inocente. política. ¿no? Va a haber Y un- puede ser una revancha y puede él no ser inocente y además puede haber él estado involucrado en muchos actos de corrupción que se le señalaron. Bueno, eso no obsta para que no se investigue lo que está Pues, diciendo. Yo sí hago votos porque quede en revancha política y no vayamos a tener pronto una nueva tragedia ahí de violencia política, porque le quedan 100 días en Michoacán, ¿eh? Y con todo lo que dijo y con todos la presencia de la delincuencia organizada que hay ahí. Por su seguridad. Por supuesto. Oigan, ¿y les parece mal que el presidente diga, pues yo no lo voy a recibir porque Que se esos vaya a la asuntos no me fiscalía. tocan? A mí se me hace una tontería, porque aparte el presidente le dijo, si tienes pruebas, tráelas. Entonces, él fue el primero que empezó eso. Pero se equivocó de ventanilla. Lo está mandando a otro. Pues vamos Ve a- con Irmeréndira. Vamos es que también. Ella te resuelve. para eso sí quiere intermediarios. Sí, Ay, claro. sí, Para Claro, la cuando verdad le y el conviene, discurso, muchos no. intermediarios que le paran las Bueno, cosas. en espera de ver si el presidente recibe o no a Silvano Aureoles, si insiste, ¿qué tal si hace un plantón ahí con su banquito verde? Vamos a pasar a la gustada sección de La Neta No. Veamos quién ganó la semana pasada. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Jade Kolpolemsky, por organizar la recolección de entregas de constancias sin organizar a su partido. ¡Enhorabuena! Bueno, ya Qué tiene, sofisticados para la grilla los que responden oigan, esto. tiene vitrina Jade Col, ¿no? Es lo que estoy Ha viendo. ganado porque- ya varios. Oye, Oye, los cuatro. ya para ganarle a Daniel Ortega. Sí. No. Bueno, es que Daniel estaba lejos. está más cerquita, Daniel ¿no? estaba Sí, lejos. Sí, pero de todas maneras el tema de ella era un tema de demasiada sofisticación, o sea, el asunto de la entrega Pero es de que constancias. la gente de con todo respeto está muy atenta. Está muy atenta de lo que Además, Jade sucede. Col estuvo muy presente en Jalisco en la elección. Sí, Bueno, ahora entonces vamos a la siguiente neta Vamos no. a la propuesta de La Neta No, de lo peor de la política en esta semana. Enrique, ¿tú ya tienes a tu candidato? Sí, bueno, pero creo que vamos a... Mira, yo propongo a los moneros que entrevistaron a Hugo López Gatell. A los A moneros los tres, en pleno. que Porque aplaudieron aparte como pudieron focas, haber ¿eh? hecho un programa muy bonito de despedida de Helguera y lo ensuciaron. No, con lo ese ensuciaron programa. totalmente. Yo coincido Muy en bonito y una entrevista que se pague con recursos públicos de esa manera, me parece que es imposible de Pues no está el nominarlos. Fisgón, está... El Fisgón, está Rapé. Hernández y está Rapé. Y Rapé. ¿no? Ok. Me sumo a eso, pero pondré el énfasis en el fisgón, que en algunos momentos es realmente ridículo cuando, por ejemplo, dice que es una telenovela con consigna, que no es un intento de golpe, que es un golpe de Estado en curso. Y otra, O sea, y una otra delirio perla es que es del manual. de manual. Sí. Es de un manual. Y a ver, Bueno, yo quiero que sea Hugo López Gatell, pero estoy pensando si me pongo del otro lado y digo, bueno, ¿y si ponemos a los conspiracionistas? A los golpistas. Sí. A los golpistas a los que ellos ven como este monstruo que está ahí detrás de los niños con o sea, cáncer. te estás poniendo del lado de Gatell, Me un estoy poco poniendo dándole la del lado razón. de Gatell, solo para ver cómo Oye, responde. El gobierno más militarista de la historia de México acusando un posible golpe de Estado. Ajá. Muy Pero, bien. pero fíjense, la neta no, de los golpistas de derecha. Bueno, yo voy a, Eso- ese yo es voy mi- a, a ver yo qué voy a responde. postular Doctor Simi. para La Neta No de esta semana otra vez al nuevo Contralor del Congreso que exoneró, Ya, suéltalo, Jaime. que exoneró a los diputados que permitieron el atraco a la judicatura. Sí supieron de eso, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Ya no tenemos tiempo para hablar de eso? No, bueno, terrible. Yo propongo al Contralor. Ahora vamos a hacer la apuesta de la semana, ¿les parece? Para cerrar. La apuesta de la semana va a consistir en el... Vamos a La las apuesta apuestas. de esta semana fue: ¿habrá más cambios en el gabinete de AMLO? Enrique y David apostaron por al menos un cambio. Erika se fue con que no. Veamos quién le atinó. Sí, se fue García, el de programas sociales.
Hubo un y solo además, cambio. Oigan, ¿qué me dicen de...? Hubo un solo cambio. ¿Hubo un cambio? Y muy No. Pero importante. no es de gabinete, es de gabinete, Gabinete ampliado. ampliado. A ver, tú cuando estabas en el gobierno estabas en A ver, era gabinete. uno de los colaboradores más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, sin Oigan, duda. no, pero y además yo creo que sí hay que incluir ahí a Florencia Serranía, porque como ya la Ciudad de México es regencia, forma parte del Claro, es gabinete, una delegación y ella federal. era cercana, entonces también Sí, eso le cambió dolió el más, gabinete. que Irmeréndira, eso seguro. Sí, sí. O sea, seguro. es más cercana y más importante para él Florencia Heréndira. Serranía Muy que bien. Irma Heréndira. Vamos a hacer la apuesta de la próxima Bueno, pero entonces, semana. ¿quién ganó? ¿Yo gané? Hay Sí, como un gané. empate ahí, ¿no? De los Ok. que dijeron que sí iba a haber cambios. Bueno, la apuesta de la próxima semana es si el presidente hace un pronunciamiento claro a favor o en contra de la presa del Zapotillo. Enrique. Yo me quedaría con un pronunciamiento a secas, porque Ah, nada claro, más que hable. porque es complicado pedirle claridad, ¿no? A ver, ¿pero qué estamos apostando? ¿Va a ser a favor o en contra o va sea, a O algo declarar que algo? se manifieste sobre el zapotillo, que ¿Responderá dé el luz. tuit de Alfaro? que dé- ¿De Ese- aquí al siguiente martes? Sí. No, No contesta el presidente. no. No. De aquí al martes, yo creo que tampoco, pero tarde o temprano lo tendrá que hacer el presidente. se vale meter esa postilla, sobre estimado todo después Jaime. del martes que haya esa reunión. Pero si digo que no, entonces ¿cuál va a ser la apuesta? Si Pues, todas todos estamos en a bloque, favor. Babel, no rompas ese... Sí, bueno, ok, pero a lo mejor alguien está en contra de O nosotros por lo y menos dice, el gobernador, bueno. tal vez el gobernador diga con más contundencia sí. qué espera del No, presidente. es que yo tampoco creo que el presidente conteste el tuit de Alfaro, porque aparte lo de Alfaro tampoco ha sido oficial, es un tuit. Sí, no. Ahorita en estos momentos los tweets son más oficiales que muchas cosas. Bueno, pues es que hay mucha expectativa y mucha incertidumbre de verdad en este tema crucial para el futuro del Estado, como es el tema de la presa del Zapotillo. Yo ya casi Hay- me doy por vencida de verdad con este tema, porque además con todas las soluciones se sale perdiendo. O sea, es uno de esos temas en Ya los que van si no se 30 hace va a años salir sin perdiendo la solución. zona metropolitana, y si sí se hace va a salir perdiendo una zona del Estado, y si sí se hace... La mejor solución sería acordar con los pobladores de estos tres lugares y hacer la presa a 105 metros. Sí. Yo creo que esa es la solución, Esa es la solución. ideal. Se quiso negociar Claro. con ellos, ya se les había dado algunas A casas. ver, mucha gente en se fin. no fue. quieren. Mucha gente se fue al nuevo Temaca. Está muy Sí. complejo. Sí. Bueno, nos vamos con esta apuesta digo que hay que unánime de que mover no habrá Jalisco. respuesta presidencial al asunto de la presa El Zapotillo esta semana. Gracias de verdad por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Lo esperamos aquí con todo respeto el próximo martes. Pásela muy bien.